Buenas tardes, mis amigos amados, mis hermanos queridos, benditos, que mi Dios de gloria, mi Elohim Yahweh, los tenga bendecidos grandemente en salud, en las finanzas, en la paz de su hogar, en su matrimonio, en la salud de sus hijos, en la inteligencia de sus hijos. Que el Señor les dé mucha inteligencia y sabiduría a sus hijitos. Pero esa inteligencia y sabiduría espiritual se desarrolla solo con la Biblia. Así lo lleve donde el mejor psicólogo no le va a servir de nada. La inteligencia espiritual sube solamente con la Biblia, con la explicación espiritual que usted le dé, la explicación espiritual correcta, después de haber orado. ¿Ya? Vamos a orar. Padre bendito, Abba Yahweh, te adoramos con todas las fuerzas de nuestro ser, con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos, adorado Creador nuestro. Tú nos hiciste en el vientre de nuestra madre y tú hiciste toda la creación. Y le dijiste a Yeshua, tu Hijo bendito, que hiciera la creación y la hizo tal como tú la pediste, Señor. Nosotros somos una de tus obras más maravillosas. Somos una máquina perfecta, invaluable. No se puede medir la belleza con la que tú nos hiciste. La química con la que se desarrollan nuestro páncreas, nuestro hígado, todas nuestras glándulas. Nadie puede hacer los cartílagos que tú hiciste, Señor. Nadie puede hacer los ojos, la retina. Nadie puede hacer lo que tú hiciste. Nosotros fuimos maravillosamente hechos, dice tu palabra. Y te damos gracias por ese amor infinito. Y porque no solamente nos hiciste, sino porque nos compraste a precio de sangre bendita. Porque Yeshua, con su amor divino, Él mismo se ofreció para morir en la estaca de ejecución. Y te damos gracias por eso, Abba Yahweh, a ti, a Yeshua HaMashiach y a tu Ruach HaKodesh. Gracias, Yeshua bendito, por haber muerto en la estaca de ejecución para lavarnos de pecado a todos tus escogidos, Señor. Te suplicamos, Padre eterno, que perdones todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, nuestra vileza, todo lo malo que tenemos en el fondo de nuestra alma y de nuestro corazón. Eso lo sabe solamente tu Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, con tu Santo Espíritu, con tu fuego abrasador, quema toda maldad que haya en nuestra alma, odio, rencor, perversidad, envidia, calumnia, venganza, Señor, falta de perdón, de rechazo, de no ser amado. Perdona todas nuestras maldades, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo de Yeshua HaMashiach. Y te suplicamos, Yeshua bendito, que nos laves con tu sangre preciosísima, Señor. Y llénanos de tu palabra bendita con la revelación de tu Ruach HaKodesh. Bendice esta parte de Éxodo 21, que nos toca este capítulo de Éxodo 21, Señor amado. Abre nuestra inteligencia espiritual. Abre nuestros corazones con tu paciencia y tolerancia, Señor, con tu amor divino. Y bendícenos con esta palabra, que la entendamos de forma perfecta y correcta, Señor. Te adoramos, Abba Yahweh, te adoramos, Yeshua HaMashiach. Te adoramos, Ruach HaKodesh. Aleluya. Amén y amén. Bueno. Ahora sí. Éxodo 21. Estas son las ordenanzas que tú pondrás delante de ellos. Le dijo el Abba Yahweh a Moshe: si
tú compras un esclavo hebreo, él trabajará 6 años, pero en el 7º se le dará la libertad sin que tenga que pagar nada. Si era un esclavo extranjero que no era israelita, podía pasar 30, 40, 50 años y hasta morir en esa casa como esclavo. Pero si era un hebreo que ellos habían comprado como esclavo por A o B motivo, por ley a los 7 años ellos tenían que darle la libertad. Porque acuérdese que todo hijo de verdad de Dios, todo israelita de corazón, es un príncipe. Porque Israel significa príncipe o princesa de Dios. Usted tiene que saber quién es. El problema de los cristianos es que no sabemos dónde estamos parados en cuestión a la Biblia y no tenemos bien hecha nuestra identificación como hijos de Dios. Como hijos de Dios somos príncipes, hijos del Altísimo. Somos morada del Altísimo porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Ruach HaKodesh. Somos santos, 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 porque así nos hizo el Señor. Somos apartados para Dios. No le dé vergüenza ni se deje atacar por los impíos cuando le digan, uy, entonces, ¿qué clase de vida llevas tú? Así, con esa cara que le ponen como que ya se van a vomitar. Entonces, ¿qué clase de vida llevas tú? La que tú no llevas. Por eso, cuando tú te estés quemando en el infierno, yo voy a estar feliz cantando en el cielo. Porque tu vida es en bares, en discotecas, tomando, chupando, bailando con un hombre, con otro hombre, pasas viendo novelas, pasas hablando con tus amigas. Mi vida no es así. Yo no soporto las novelas, las odio, las detesto, porque son pura intriga, pura mentira, pura calumnia, hasta asesinato. No soporto ver televisión. Me parece demasiada cosa pagana meterla en mi casa, que es un santuario. Mi casa es un tabernáculo del Dios Altísimo. Yo no veo televisión. Y cuando son los tales feriados, yo espero que pase 15 días del feriado y ahí sí me voy a la playa. No como ustedes que se pasan nadando y hasta se tragan el agua de todo el meado de toda la gente que se está bañando ahí. No, con mi marido esperamos que se vaya toda esa agua en unos 15 días y de ahí vamos nosotros. Y tenemos la playa limpia, solita para nosotros. Nosotros oramos, nosotros no oímos música secular, oímos música que nos lleva el corazón a los pies de Dios. Entonces es imposible que tú te pudieras acostumbrar a vivir mi vida. Oye, entonces tú eres prácticamente, bueno, tu marido es judío, entonces tú eres judía también. Sí. Uy, pero qué vida tan aburrida te parece a ti, porque para ti las canciones judías, que son bellísimas, con clarinetes, con arpa, con shofar, con violín, tú no sabes nada de esa música, porque yo creo que tú nunca has estado en una ópera. Pero el que canta, Paul Wilbur, él estudió ópera, se graduó de ópera y sabe de todos los instrumentos. Por eso la música de Paul Wilbur es hermosa, porque además es basada en las alabanzas a Dios. Cuando usted canta las canciones de Paul Wilbur, usted puede ver que hay muchos versículos bíblicos de los salmos de la Biblia
usted va a ver que hay muchos versículos en las canciones de Paul Wilbur. Entonces ya es una vida diferente. La vida de la gente culta es aparentemente aburrida, pero no es así. Es una vida de santidad, de lectura de la palabra, es una vida de oración. Por eso nosotros no tenemos miedo a nada. Porque hoy día nos dejaron sangre en la escalera de la entrada de mi casa. Un montononón de sangre y pisotones de sangre. Vio mi hija en la cámara. ¿Y a qué hora más o menos había sido eso? A las 9:50 de la mañana, de la noche. A las 9:50 de la noche. Supuestamente era un perro que estaba con una hemorragia. Supuestamente, pero como yo no trago cuentos y yo no creo en las coincidencias, qué coincidencia que el perro escogió justamente la escalerita de la bajada de mi puerta a la vereda, escogió para acostarse ahí. Entonces, Omarcito tiró con agua con la manguera, limpió todo eso, él orando, porque como él sí se sabe salmos, orando, y salió con la sal en grano bendecida para lanzarla ahí. Entonces, los brujos vienen y nos ponen horrores, pero nosotros no tenemos miedo porque de nuestra parte está nuestro Dios adorado. Él es nuestro único Dios adorado. Y el Abba Yahweh, Yahshua HaMashiach y su Ruach HaKodesh lo saben. Así que Padre bendito, danos la inteligencia para entender tu palabra. Danos de tu Santo Espíritu, mi Dios amado. Abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra preciosa, Señor. Aleluya. Ya. Dice. Pero en el 7º año se le dará la libertad sin que tenga que pagar nada al que era esclavo israelita. No a cualquier esclavo, solamente a los esclavos israelitas. A los 7 años el amo tenía que darle la libertad porque tenía que dársela y no tenía que estarle cobrando nada. Si él vino soltero, se irá soltero. Si estaba casado cuando vino, su esposa irá con él cuando él se vaya. Pero si su amo le dio una esposa y ella le dio a luz hijos o hijas, entonces la esposa y los hijos pertenecen al amo de ella y él se irá solo. Sin embargo, si el esclavo declara: yo amo, a mi esposa y a mis hijos, así que no quiero ser libre. Entonces, claro, ser libre al pobre le significaba perder a su esposa y a sus hijos. Entonces su amo lo traerá delante de Elohim y allí en la puerta donde que están los jueces. Acuérdese que los jueces que administraban todo juicio de todas las peleas de los israelitas, ¿dónde estaban sentados? ¿Cómo sabe usted que alguien ha sido juez? Desde el instante que usted lee en la Biblia que estaba sentado en la puerta de la ciudad. Si estaba sentado en la puerta de la ciudad, no es porque estaba vendiendo churros, ni chocolates, ni piña, ni empanadas, ni nada. Es porque era juez. ¿Ya? Entonces dice: el amo lo traerá delante de Elohim y allí en la puerta o en los postes de la puerta, su amo le perforará la oreja con un punzón y el hombre será su esclavo de por vida. Pero era un esclavo que ya vivía prácticamente como un familiar, ¿no? Desde el instante que él había declarado que amaba a su amo, porque le dio esposa, le dio hijos y siempre estuvo bien en esa casa, entonces esos esclavos se quedaban como familia. Si un hombre vende a su hija como esclava, ella no será libre como los hombres esclavos.
Si su amo se casó con ella, pero decide que ella ya no le place, entonces él permitirá que ella sea redimida. O sea, el dueño tenía que pagar plata por ella. Pobrecita las mujeres en ese tiempo. A él no se le permite venderla a un pueblo extranjero, porque él la ha tratado injustamente. O sea, al dueño, al amo que compró a la chica, no se le permite venderla a un pueblo extranjero porque él la ha tratado injustamente. Eso sí, el pueblo entero se enteraba que el tipo era un malvado. Si él la ha hecho casarse con su hijo, si el dueño cogió a una chica esclava y la hizo casarse con su hijo, entonces él la tratará como a una hija, si ya lo hizo casarse con su hijo. Si él se casa con otra esposa, él no reducirá su comida, ropas o derechos maritales. Si el hijo se casaba con otra esposa, no podía reducir ni la comida, ni nada, ni tampoco sus obligaciones y derechos maritales. O sea que él tenía que tener relaciones sexuales con su esposa. No era culpa de ella que él se haya conseguido otra y se haya casado con otra más y ahora ya tenía 2 mujeres. Si él no le provee con estas 3 cosas a ella, se le dará su libertad sin tener que pagar nada. O sea, si no le quería dar nada, por último, la pobre iba con una mano adelante y otra atrás. Leyes sobre actos de violencia. Estamos en la Torá. Acuérdese que aquí están todos los mandamientos. Y lo que dice aquí el Señor que no hagamos, no lo podemos hacer. Y lo que dice que sí hagamos, lo debemos hacer. Versículo 12. Cualquiera que ataque a una persona y cause su muerte, tiene que ser puesto a muerte. O sea, en ese tiempo sí había la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si no fue premeditado, sino un acto de Elohim. O sea, a veces hay hombres que son malos. Mire, un tío, el hermano del papá de mi esposo, o sea, el hermano de mi suegro, era soltero y había venido de Cuenca y no tenía, vivía con unos amigos, pero al papá de mi gordito le dio pena y le dijo, vive en mi casa, y le daba todo. Mi suegro le pagó toda la universidad para que él sea abogado. Y él tenía desayuno, almuerzo y merienda en esa casa. Cuando yo me casé con mi gordito, ya mi suegra ya venía hablándole desde que yo era novia de mi gordito. Y le decía, cuidado, mijo, no te vayas a meter a hacer negocios con el Mario. Tú sabes que el Mario es ladrón. Mario es ladrón. No vayas a hacer tratos con él. Lo primero, porque a veces mi gordito era necio, a veces sí era terco. Le había comprado un terreno en las lomas de los Ceibos, un terreno a desnivel que costaba un ojo de la cara. Y justo nos tocó en el cambio cuando estaba cambiándose de sucres a dólares. Ya le habíamos pagado $250,000 por el terreno. Se dio el cambio a dólares y el tipo iba desesperado todas las semanas al consultorio a pedirnos plata. Y yo estaba ya por dar a luz a mi hija, pero no tenía ni un centavo para pagar la maternidad. Y ahí yo le hablé a mi esposo y le dije, ya no le des ni un centavo. ¿Con qué vamos a pagar el parto? Y es cesárea. Ya no le des más plata. Es que él dice que él puede ayudarnos a recuperarnos porque él se está yendo a Argentina y en Argentina cambia a dólares.
y que sí, que el pato estaba azul y la paloma era celeste y esto que el otro, por aquí, por allá. No. Mi marido no hizo caso. Hasta que yo di a luz y nos retuvieron a la bebé en la maternidad, porque él pidió la mejor sala, el mejor dormitorio, con refrigeradora, con televisor, con aire acondicionado, con todo, y no teníamos plata para pagar. Ahí la llamó a mi suegra y le pidió que le preste la tarjeta, así como él le había pagado por 5 años todo lo que ella quería. Ella compraba todo con la tarjeta de mi marido y el que pagaba era mi marido. Entonces nos dio la tarjeta y pudimos sacar a la bebé, pagar lo que debíamos de la maternidad y salir. Luego empezó el cobro, ya habían pasado unos meses, yo ya me recuperé un poco de la cesárea y le dije, bueno, mijo, ¿qué pasó ahora? Ya no estamos pagando, ya dile al Mario que no podemos pagarle por esto de la transición del dólar. Entonces, dile que te devuelva la plata, porque en el contrato dice que en el momento que dejemos de pagar, nos devuelven la plata, pero descontándonos 6 meses. Aunque sea descontándonos 6 meses, pero recupere ese dinero, mijo, es demasiado dinero para dejarlo así. Entonces mi gordito se fue a hablar con él y él le había dicho, no, no seas tonto, hijo. No, mira, espera 6 meses más, nada más. Y yo hago que el ñato García, que era el dueño del terreno, yo hago que el ñato García te devuelva toda la plata. Entonces él me vino con ese cuento. Y yo le había dicho a él, tú no llegas aquí sin un pagaré o con una letra de cambio. ¿Sabe para cuándo era el pagaré? Era justamente para el 24 de mayo. Una fecha importante para mí porque ahí fue cuando lo mataron a mi papá. El mismo medio hermano lo mandó a matar. Le hizo inyectar un veneno ahí en el IES con la hermana que era enfermera, directora de las enfermeras, y habiendo recuperado mi papá, habiéndose recuperado del coma, le inyectaron y mi papá murió. Yo rompí ese pagaré. Yo lo rompí y yo le dije a mi marido, mi mamá destruyó su matrimonio porque nunca lo perdonó a mi papá, porque le dijo que era un alcahueta del hermano que le haya robado toda la fortuna. Yo no voy a hacer lo mismo, yo te perdono, porque tú sí fuiste necio, mi amor. Tu madre te lo advirtió y también te lo dije yo, y tu hermano también te lo dijo. Todos te dijimos que él era un ladrón y tú no quisiste hacer caso. Yo no creo que tú hayas sido cómplice de él. Yo sí te perdono en el nombre santo de Yahshua HaMashiach. Y rompo este pagaré para todas mis generaciones. Nadie más en mis generaciones será estafado como he sido estafada yo y tú. Hicimos eso y quemamos el pagaré y perdimos los $250,000. Sí. Entonces, imagínese ese tipo de problemas que tenían que resolver los jueces en la puerta. Dice, si no fue premeditado, sino un acto de Elohim. ¿Por qué dice esto? Si no fue premeditado, o sea, si el tipo mató a alguien y no fue premeditado, él no estaba planeando la muerte de él. ¿Sabe lo que pasó con el tío de mi esposo? El hijo, que era un muchacho lindo, buena gente, buena persona, y se había hecho bien amigo de mi hija mayor. Un lindo chico, estudioso y todo. Él iba manejando y mató a una persona. Como el tío de mi esposo era abogado, hizo de todas sus marramucias y lo sacó libre, pero estuvo como 3 o 4 años escondido. ¿Quién cree que hizo que
que el hijo de este ladrón se quede asesino, sin imaginarse. ¿Quién cree que hizo? Elohim Yahweh. Por eso dice, si no fue premeditado, porque está hablando de la muerte, aquí dice, leyes sobre actos de violencia. Cualquiera que ataque a una persona y cause su muerte, tiene que ser puesto a muerte. Si no fue premeditado, sino un acto de Elohim, o sea que el Elohim Yahweh bajó y lo mató y le echó la culpa a él. No, mi Dios es demasiado santo para hacer eso. Pero hizo que el hijo de ese ladrón que le había robado 250,000 al hijo de su hermano amado, que le dio toda la universidad, le pagó libros, le pagó todo, le dio toda la universidad, desayuno, almuerzo y merienda. Ese fue el pago de ese desagradecido. Y aparentemente parece que no les pasara nada. Mi marido, siendo mucho más joven, murió a los 61 años y él tiene como 89 años y sigue vivo. Pero acuérdese que preferible vivir 120 años llorando sangre aquí que vivir una eternidad entera con el diablo apachurrándolo todo el día en el infierno. Ya. Dice, si no fue premeditado, sino un acto de Elohim, porque Dios hizo que el hijo se quedara asesino, entonces yo designaré para ustedes un lugar a donde puede huir. Por eso, mire, en su misericordia el Señor obligó a los israelitas. Ya, este pedazo de tierra es para los levitas. Este otro pedazo de tierra es para la tribu de Nestalí. Esta otra tierra es para fulanos, menganos, sultanos. Pero como quien dice, en cada provincia había una ciudad que se llamaba la ciudad del refugio. Mientras el sumo sacerdote vivía, nadie podía entrar a la ciudad de refugio a buscar a esa persona que había matado a una persona sin premeditación ni alevosía. O sea, fue un accidente. Entonces Dios hizo crear las ciudades de refugio para pagar la venganza, porque el pariente tenía derecho a buscarlo arriba y debajo de las piedras, en el último hoyo más profundo o en el punto más alto. Tenía derecho a buscar al asesino de su pariente para matarlo, pero no podía entrar a la ciudad de refugio. Ya. Pero si alguno de su propia voluntad, o sea, porque le dio la gana, por su maldad, mata a otro deliberadamente después de premeditarlo, lo tomarás aún de mi altar y lo matarás. Mire, hay partecitas de la Biblia, hay líneas chiquitas que usted leyó un momento que estaba medio así como se pone Omarcito cuando yo lo mando que se tome un café para que se despierte, porque ya mismo se cae la silla, así, ¿ya? Cuando uno se pone así y está medio ahí, medio abobado, léelo, y se salta un pedacito, se ha perdido 1,000,000 de sabiduría, ¿sabe? Yo no me había fijado en esta parte hace tiempo que dice, después de premeditarlo, lo tomarás aún de mi altar y lo matarás. Aún de mi altar. Entonces, cuando Salomón lo manda a agarrar a Joab, y Joab corre y se mete dentro del tabernáculo y se agarra de los cuernos del altar, Salomón, ¿qué dijo? Mátalo ahí. Y yo dije, Señor bendito, porque bueno,
Eso sí sé, que Salomón fue masón grado 33 y que está en la punta del infierno, ¿ya? Salomón se endiabló porque se metió con un montón de mujeres paganas y cada mujer pagana que él tenía, cada concubina, le pedía, ay, es que yo estoy sufriendo porque no hay aquí un templo para mi diosa Isis, o no hay un templo para mi dios Dagón. Y el otro idiota inmediatamente levantaba un templo ahí en Israel y llenó a Israel de templos malditos a demonios por pedido de sus mujeres. Entonces yo decía, bueno, por como lo perverso que era Salomón, mandó a matar a Joab en el propio altar de Dios, no respetó el altar de Dios. Porque yo me había olvidado este pedacito que dice, pero si alguno, en el Éxodo 21:14, pero si alguno de su propia voluntad mata a otro deliberadamente, después de premeditarlo, lo tomarás aún de mi altar y lo matarás. Y eso fue lo que hizo Salomón. Lo mandó a agarrar y que lo maten ahí mismo al pie del altar, ahí, porque Joab se agarró de los cuernos del altar. Y yo decía, Dios mío, qué horror, este hombre no respetó ni el altar de Dios. Pero aquí está. En el momento que yo había leído esa parte, estaba turulata con sueño o yo no sé qué me comí. Ya. Cualquiera que ataque, el versículo 15, cualquiera que ataque a su padre o madre tiene que ser puesto a muerte. Mire en este momento cuántas muertes tenemos de padres a manos de sus hijos. Omarcito, una servilleta, no seas malito. ¿Cuántos padres han muerto a manos de sus hijos? ¿Y por qué? Porque le quitaron el celular. Solamente por eso. Pero ¿quién tuvo la culpa? Los padres, la señora por estar hablando con su comadre y con sus amigas en el celular, no hace vida con sus hijos. Hacer vida es almorzar juntos, preguntarle cómo te fue en la escuela, en qué materia estás fallando, hijo, dime, para contratar un profesor para que te dé clases, cómo te ha ido, que te felicitaron, entonces yo te voy a dar también un regalo, cosas así. Vivir con los hijos. La gente en este tiempo no vive con los hijos. Y bueno, hay cosas también aparte que ya no dependen también de los padres. Hay hijos que han sido amados por sus padres con todas sus fuerzas. Yo he visto el sacrificio, el amor, la dedicación de esos padres, y los hijos perversos los han maltratado, los han insultado, les han gritado, y los padres bien parados los botaron de la casa y les dijeron que ellos no iban a permitir faltas de respeto y que ellos no van a salir de la casa porque esa es su casa que construyeron ellos con su plata y que muchas veces les tocó cargar hasta ladrillos. Botaron a sus hijos y ahora esos sinvergüenzas están aprendiendo a vivir de verdad, trabajando, no como lo recibían todo a vaca de sus padres. Cualquiera que secuestre a alguno de los hijos de Israel tiene que ser puesto a muerte. Esto va para los secuestradores, escuche. Indiferentemente si ya lo ha vendido o la persona es encontrada aún en su poder. O sea que los hermanos de José que lo vendieron podían ser puestos a muerte.
Pero Jacob prefirió llorar terriblemente por la supuesta muerte de José. Cualquiera que maldiga a su padre o madre tiene que ser puesto a muerte. Mire, hay gente que dice, uy, no digas maldito, uy, esa palabra no se dice nunca. Pero si usted le dice a un hijo, tú eres un malcriado, eres un mentiroso, sinvergüenza, ya le dijo 3 maldiciones: malcriado, mentiroso y sinvergüenza. Todo insulto es una maldición. Cualquiera que maldiga a su padre o madre tiene que ser puesto a muerte. Si 2 personas pelean y una golpea a la otra con una piedra o con su puño y la persona herida no muere, pero tiene que quedarse en cama, entonces si se recupera lo suficiente para poder caminar por fuera, aún con un bastón, el que atacó será libre de toda culpa, excepto de compensarlo por la pérdida de tiempo y tomar la responsabilidad por su cuidado hasta que la recuperación sea completa. Si una persona golpea con una caña a su esclavo o su esclava tan severamente que muere, él será castigado. O sea, para mí debería darle muerte, pero aquí dice será castigado. O sea, porque para matarlo con una caña hay que tener bastante saña. Excepto si el esclavo sobrevive por 1 día o 2, no será castigado, puesto que el esclavo es su propiedad. Pobre esclavo. Si algunos están peleando uno con otro y de casualidad hieren a una mujer preñada tan severamente que aborte al niño y no muere, entonces aún si no tiene otro daño, tiene que ser multado. Pagará la cantidad que imponga el esposo de la mujer y confirmado por los jueces por haber matado al bebé. Pero si hay algún daño, entonces darás vida por vida. Se matará al tipo que mató a la mujer preñada. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esta es la ley del talión. ¿Dónde está? En Éxodo 21:24. Es la Torá, es la ley. Pero ¿a qué se refería cuando Yahshua decía que ya no vivíamos por la ley? Pero decía que nos había escrito y tatuada la ley en nuestro corazón. ¿A qué se refería? Cuando el Señor dice aquí, menciona en la Torá, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y magulladura por magulladura. Esa era la ley del talión. ¿Y qué nos dice el Señor en el Nuevo Testamento? Perdonad a vuestros enemigos. Orad por vuestros enemigos. Mire, porque el Señor es justo y perfecto. Yo tengo unos enemigos terribles, por eso siempre les digo, hermanos, cúbranme en oración, ayúdenme y oren por mí. Uno de los hombres que me ha hecho, de los que más daño me ha hecho, ha sido un hombre terrible. Tuvo un hijito, era el que pegó a mi papá muchas veces, el que le reventó las varices y yo lo metí preso y por eso era el odio de él. El hombre tuvo un hijito igualito a mi papá y nació el 24 de mayo, exactamente la fecha que murió mi papá.
como a los 2 años de lo que murió mi papá, nació el niño. Él le pegó 3 veces a mi papá y el hijo se le murió el 24 de mayo de 3 años con 3 infartos. Y él nunca más en la vida pudo tener hijos. Y él venía siempre a ponerme las brujerías. Y es más, a veces era tan descarado que me ponía todas las brujerías en el garaje y abría la puerta para que yo lo viera y yo le reclamara. Y yo le decía a mis hijas, no, laven todo eso y déjenlo nítido y oren. Mientras tu hermana lava con la manguera, tu otra hermana ora, que yo voy a respaldarlas aquí adentro, voy a arrodillarme y a orar al Señor. Hoy día me enteré que el hombre le han diagnosticado definitivamente Alzheimer. ¿Usted cree que yo estoy muerta de la risa, que estoy feliz? No, créame que no. Porque cada vez me convenzo más de que cuando nosotros pecamos, Dios es justo y Dios sí castiga, así como Dios premia. Bueno, entonces terminamos la ley del talión, ¿no? Espero que esta ley del talión usted se la acuerde bien para nunca hacerla. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y magulladura por magulladura. Terminamos y vamos a Éxodo 21, 26. Leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Versículo 26. Si una persona golpea el ojo de su esclavo o esclava y lo destruye, él lo tiene que dejar ir libre en compensación por su ojo. Si le hace perder un diente a su esclavo o esclava, tiene que dejarlo ir libre en compensación por su diente. Era lo mínimo. Si un buey acornea de muerte a un hombre o a una mujer, el buey tiene que ser apedreado y su carne no se comerá, y el dueño del buey ya no tendrá más obligación. Escúcheme. Cuando un animal viene furioso y lo ataca, no es por gusto. Los animales ven los demonios. Y los animales también se endemonian. Así como hay gente que ha tenido la bendición de Dios de estar bendito, hay gente que tiene la maldición de Dios encima, que por toda su maldad está maldito. Y cuando un buey se vuelve como loco y ataca para matar, es porque está lleno de demonios. Mire, un día yo escuchaba la confesión de una bruja del África que se convirtió. Y ella dijo que cada vez que ella quería matar a un enemigo, ella hacía todo un altar y hacía todos sus menjurjes que hacen las brujas y con sus ídolos y sus velas y todo. Y hacía como una pócima y lo amarraba, hablaba con sus hermanos africanos y agarraban a un león con una trampa. Y al león le ponía con un collar toda la cosa esa, toda su brujería que ella había hecho. El león iba directo donde la persona a la que ella había maldecido y lo mataba. O sea, el león estaba endemoniado y tenían que matar al león. Yo llegué a tener 150 pajaritos. Yo he sido fanática de los pajaritos. A mí se me multiplicaban, pero por montones. Cacatúas a montón, bengalíes, alondras, de toda clase de pajaritos. Y era maravilloso ver cómo yo les ponía abajo las pajitas y ellos bajaban, cogían las pajitas y iban armando ellos mismos el nido. Y
también les ponía, ya sabía que estaban con huevitos, les ponía, yo hacía unos menjurjes tremendos porque tenía la bendición de tener a mi hija Claudia, que sabía cualquier cantidad de inglés, porque desde que nació ella se crió con nanas y todo con inglés. Entonces ella me traducía. Y todo lo que decía que le diera de comer a la pajarita para que les dé a los hijitos, yo mezclaba con todo lo que decía ahí. Y entonces era maravilloso ver eso. Y yo tenía uno de los cacatúos que era mi favorito, que se llamaba Tito. Y a Tito se le murió su mujer, porque ellos son bígamos, ellos no son de tener con uno con otro, esos son los australianos. Los australianos sí son unos prostitutos. Tiene una, tiene otra, tiene como con 5 tiene huevos en 5 nidos. Pero los cacatúos son bígamos, con su parejita hasta la muerte. Y la parejita de Tito siempre estaban juntos acurrucaditos y ponían huevos y Tito, ella ponía los huevos y Tito se encargaba de empollarlos y él calentando los huevitos. Y cuando ya nacían, Tito bajaba a coger bastante comida y los atacaba a los hijos, y unos buches así inmensos de comida. Y criaron cualquier cantidad de cacatúos. Y yo vendí muchos cacatúos porque ya tenía cualquier cantidad. Pero había quedado un cacatúo que era lindo, era el más hermoso de ellos. Y yo lo había dejado que se críe con ellos porque ya estaba grande. Y sabe que un día yo salgo y cuando lo veo al cacatúo hijo, que la mata a la madre. La mató a la pajarita, a la mujer de Tito. Yo me entró una furia y agarré a ese cacatúo y le dije, perverso, malvado, en esta casa no puede haber esa maldad. Y le viré el pescuezo y lo partí. Y encima con una piedra lo apedreé. Y Tito lo vio. Lo cogí y lo boté a la basura. Y Tito lloraba. Tito no paraba de llorar. Lloró toda la noche. Al siguiente día yo me levanté de mañanita y le dije, Tito, tú no eres el único que estás llorando por tu mujer, por tu pajarita. Yo también lloro por tu pajarita. Yo también lloro por ella. Y sé que estás súper triste. Y Tito pasó 2 años solo en la jaula. Hasta que un día dije, bueno, ya 2 años de luto. Le metí una cacatúa linda, casi la mata. Y yo tuve que volar y correr como loca, cogerla rápido porque casi la mata. Pasaron casi 1 año o 2 años más. Y yo volví a meterle una pajarita. Y él la aceptó. Ya se había consolado del duelo. Pero, ¿yo por qué le cuento esto? Porque cómo yo podía permitir que en mi casa que vive el Altísimo, un animal mate a su propia madre. Yo no podía permitir eso. No, hubiera sido un pecado dejarlo vivo. Por eso lo maté. Y Tito sabía, porque después yo abrí la puerta y metí la mano para acariciarlo. Y él vino donde mí para que lo acaricie y lo cargué y lo acaricié bastante rato en el pecho. Para él sí fue justicia que yo haya matado al hijo que mató a su esposa. Mire en los animales. En los animales hay justicia. A veces los animales son más justos que los humanos, para que usted lo sepa. El 29.
A ver, entonces dice el 28, si un buey acornea de muerte a un hombre o a una mujer, el buey tiene que ser apedreado y su carne no se comerá. ¿Por qué no se comerá la carne? Porque está contaminada por toditos los demonios que estaban dentro de ese buey que hizo que matara a un humano. Eso no es normal que un animal mate a una persona. Por eso a ese buey no se lo podía comer nadie porque la carne de él estaba endemoniada. Dice, y su carne no se comerá y el dueño del buey ya no tendrá más obligación porque ya al buey lo mataron. Igual como un perro que mate a una persona. Lo mismo, tienen que matar al perro. No pueden dejar vivo a un animal que se haya endemoniado y mate a una persona. Mire lo importante que es leer la Biblia. Usted va siendo más sabio porque va entendiendo muchas más cosas que antiguamente para usted le estaban veladas. Pero ahorita usted ha aprendido sabiduría. Si a usted vienen a brindarle un pedazo de carne de un toro que mató a una persona, dígale, no, muchas gracias, muy amable. Es que he pasado todo el día con dolor de estómago. Invéntese cualquier cosa, pero no coma la carne de un animal que ha matado a un humano. Ni tampoco coma la carne de un animal que ha sido destrozado por otro animal. No coma esa carne. Ya. Sin embargo, si el buey tenía el hábito de acornear en el pasado y el dueño fue advertido, pero no lo encerró, o sea, ya fue perversidad del dueño, y terminó matando a un hombre o una mujer, entonces el buey tiene que ser apedreado y el dueño también será puesto a muerte, porque el dueño ya estaba advertido. Si a mí me dicen que el perro ha mordido a alguien, yo ya no lo dejo salir, porque puede matar a alguien, ¿no? Pero el tipo, ya le hizo tal daño, no importa, no le importaba. Entonces, ahora murió igual que la persona que fue asesinada por su buey. Sin embargo, un rescate puede ser impuesto sobre él y la sentencia de muerte será sustituida si él paga la cantidad impuesta. Pongamos que el tipo nunca quiso encerrar al buey, que ya le habían dicho varias veces que había corneado a alguna gente. La única forma que escapara de muerte era que tenía que pagar bastante plata para que no lo apedreen y no lo maten. Si no pagaba la plata, contigo. Si el buey acornea a un hijo o una hija, el mismo estatuto se aplica. Tenían que matarlo. Si el buey acornea a un esclavo o esclava, el dueño dará al amo de ellos 12 onzas de plata y el buey tiene que ser apedreado de muerte. O sea, aparte de que había el buey atacado, acorneado al esclavo, a la esclava, el dueño del buey tenía que dar al amo de ellos 12 onzas de plata. O sea que los acorneados no cogían nada, sino el amo. Y el buey tiene que ser apedreado de muerte. O sea, el buey sí tenía que ser muerto. Si alguien remueve la cubierta de una cisterna o cava una, o sea, está la cisterna, mi cisterna tiene una tapa de fierro, ¿no? Pero dice, si alguien remueve la cubierta de una cisterna, imagínense que alguien haya venido a mi casa y haya sacado la tapa aunque es difícil porque esa tapa yo le hice poner bisagras justamente por ese miedo de que alguien vaya a coger la tapa y la deje afuera y alguien que no se da cuenta se cae ahí y se ahoga en la cisterna, ¿no?
Si alguien remueve la cubierta de una cisterna, o sea, la tapa de la cisterna, o cava una y no la cubre, cavó la cisterna, pero no la cubrió, y un buey o asno cae en ella, el dueño de la cisterna tiene que asumir la pérdida. Tiene que pagar la cantidad que cueste el buey o la cantidad que cueste el asno. El dueño de la cisterna tiene que asumir la pérdida compensando al dueño del animal, pero el animal muerto será de él. O sea, que se coma al buey que se cayó en la cisterna. Ya, el mismo que dejó abierta la cisterna, que se lo coma. Pero él tenía que pagar a la persona dueña del animal, ¿no? Si el buey de una persona acornea al buey del prójimo, o sea, acornea a otro buey, así que muere, o sea, el otro buey murió porque lo atacó el otro buey, así que muere, tienen que vender al buey vivo y dividir el dinero de la venta. Y también dividirán el animal muerto para comerlo, porque había sido corneado por un buey mismo, era pelea entre bueyes mismos. Pero si es conocido que el buey tenía el hábito de acornear en el pasado y el dueño no lo encerró, él pagará buey por buey, pero el animal muerto será de él. O sea, la persona que dejó que acornearan, él se cogía el buey y encima tenía que pagar al dueño del buey la plata del buey que se había sido. Lo volvemos a repetir. Pero si es conocido que el buey tenía el hábito de acornear en el pasado, o sea que era un buey acorneador, peleón, ¿ya? Y el dueño no lo encerró, lo dejó libre, el dueño pagará buey por buey. O sea, el dueño del buey que acorneó tenía que pagar el buey que había muerto acorneado por él. El buey, él pagará buey por buey, pero el animal muerto será de él. O sea, el buey al que había matado el acorneador se lo podía comer el señor que tenía que pagarle al otro, el buey muerto, ¿no? Tenía que pagar. Todas estas cosas que pasaban, miren, eran problemas que pasaban a veces sin imaginarse. Y entonces por eso la gente iba donde Moshe. Cuando Moshe estaba hecho el sábelo todo, solo yo lo puedo hacer perfecto, no hay nadie que juzgue como yo, y estaba con toda la carga encima desde la mañanita hasta el anochecer sin poder respirar. Hasta que llegó su suegro Jetro y le dijo: estás haciendo las cosas mal, aprende a delegar. Y puso a un montón de ancianos en las puertas de la ciudad y lo ayudaban. Porque póngase pues a juzgar de juicio en juicio estas cosas que pasaban. Estas cosas las juzgaban los jueces que había escogido Moisés. ¿Sí? Entonces hemos aprendido, ¿no? Lo que yo les había dicho que me había olvidado. Que Dios mismo dio la orden de que si un perverso era tan malvado y para que no lo maten se iba a agarrar de los cuernos del altar, que en el altar de él lo maten. Eso dijo Dios. Por eso Salomón mandó que lo maten en el altar, porque los soldados fueron y le dijeron: se ha agarrado del altar del Señor, ahí mátalo. Y ahí lo mataron. Entonces, mire lo importante que es leer la palabra de Dios sin perderse una frase, porque nos podemos perder sabiduría en ese instante, en esa cosita chiquita. Vamos a darle gracias al Señor porque el tiempo ya se nos acaba. Padre bendito, Yahweh, te damos gracias por toda esta palabra que nos ha enseñado hoy, Señor.
que nada se nos olvide, que todo quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra médula, en nuestros huesos, en nuestra sangre, Señor. Y esa palabra cumpla con el propósito para el que tú le enviaste a nosotros y a todos los que les predicamos. Yo bendigo a mis hermanos con todo el corazón, los bendigo con todas las bendiciones del Dios Altísimo, del Abba Yahweh. Aleluya.